En este momento vamos a hablar básicamente sobre las habilidades blandas y la comunicación. Hemos hablado en otro curso, ahora vamos a hablar sobre habilidades blandas. Y quiero comentaros básicamente, mi nombre es Pedro David García, quiero ver estos objetivos con vosotros y quiero que básicamente cuando se termine esta charla, básicamente lleguemos, aunque sea, a los máximos objetivos posibles, ¿de acuerdo? Que es entender qué es el coaching y sus aplicaciones, aprender a gestionar el cambio, aprender a ser positivo y la importancia que tiene, concienciar de la importancia de la motivación y la actitud en nuestra vida, ¿de acuerdo? Y mostrar la importancia de los sentimientos en todo lo que hacemos y en la vida. Si realmente tuviésemos que resumir todos estos objetivos, pues básicamente me gustaría que fuese, pues que os quede algo de todo lo que explique a continuación, que se haga dar el paso hacia ese cambio, porque realmente en estos tiempos que estamos aprendiendo a gestionar el cambio, que ese punto también lo tocaremos ahora, pues realmente es súper importante que algo nos llene, nos escuche, nos motive y nos ayude a salir de esa zona de confort de la que hablaremos más adelante. Quiero poneros esta imagen porque realmente me parece importante. Quiero que veáis a fecha, como pone aquí, 26 de abril, ¿de acuerdo? Del año pasado. En Perú, a través del Ministerio de Salud, informaban que había 27.500 casos confirmados de COVID, ¿de acuerdo? Y quiero que veáis que pasó en un periodo de 3 meses. En un periodo de 3 meses se multiplicó exponencialmente por 12, ¿de acuerdo? Hasta el 17 de julio, no llegó ni a 3 meses, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se debe esta situación? Pues realmente a no gestionar un cambio que fuese efectivo. ¿Y qué es lo que pasa? Que como somos muy reacios al cambio, la gente siguió funcionando igual, siguió haciendo las cosas igual y realmente eso se vio reflejado en estos números. Quiero que veáis qué es lo que pasó en España, ¿de acuerdo? Que son estos numeritos aquí arriba. En España en el mismo periodo de tiempo exacto, ¿de acuerdo? De 210.000 que nosotros teníamos muchísimos más infectados que vosotros por aquella época, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasó en un periodo de 3 meses exactamente igual? Pues mirad, que apenas subió como un 30%. ¿Por qué? Porque nosotros gestionamos el cambio de una manera drástica, ¿de acuerdo? Aquí el gobierno hizo unos cambios drásticos en nuestra forma de vida, hizo un confinamiento masivo, hizo todo lo que teníamos que hacer. Básicamente se tomaron unas medidas muy drásticas que todo el mundo empezó a respetar y empezó a cambiar desde el minuto uno. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se vio reflejado en los números. Realmente, como todavía había gente que salía, que tenía mucha más exposición, pues realmente esto es lo que quiero que veáis, la importancia que tiene el cambio en todo lo que hacemos, ¿de acuerdo? Así que fijaros qué importancia entre cambiar y no cambiar o darnos la oportunidad de cambiar algo. Así que en estos momentos que vienen, ¿no? Con la nueva implementación de la autoridad civil en el Perú, ¿no? Aquí en España lleva un montón de tiempo, como unos 20 años aproximadamente, yo creo. Y es un método de trabajo que ha facilitado muchísimo y ha dado muchísima celeridad, ¿no? A lo que es el ciudadano, que básicamente para eso se implementó, pero también le ha quitado carga procesal y carga laboral a lo que son los jueces y trabajadores jurisdiccionales, básicamente, y también ha hecho que los abogados pues se tengan que reinventar, ¿no? Y adaptarse sus discursos pues realmente a este nuevo sistema, pero que ha facilitado al final el trabajo porque no tienen que preparar tanto. Así que realmente si nos damos la opción al cambio y nos damos la opción a cambiar desde una mentalidad positiva, pues nos va a ser muchísimo más fácil cambiar y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Vamos a explicar primero qué es el coaching para que lo entendáis de una manera sencilla. Pues básicamente lo que es el coaching es el método que utilizamos para facilitar el desarrollo personal y profesional en las personas. O sea, la misión que yo tengo como coach es acompañar a la persona para que saque a la luz todo el potencial que lleva dentro de una forma más rápida que por él mismo. Así que pueda alcanzar su objetivo de una manera más rápida y sencilla. En esta imagen que lo define perfectamente, porque realmente esta imagen lo define perfectamente, esa maraña que tenemos en la cabeza, y el coach que va haciendo preguntas y va desenmarañando. ¿Cómo conseguimos que esa persona alcance su objetivo en la vida de una manera más rápida? Haciendo preguntas poderosas. Como decía mi profesor de coaching, Salva Galvez, siempre decía, todos tenemos todas las respuestas. El único problema es que no sabemos preguntarnos de manera adecuada, ¿no? Y aquí está la imagen, ¿no? Donde el coach va preguntando y el otro va desenmarañando su lío de la cabeza. Así que en coaching también se dice que el mapa no es el territorio, porque cada uno, ¿no? Responde a una percepción diferente de la realidad. En esta imagen, ¿no? Lo define perfectamente como una persona, ¿no? Estando en el mismo sitio, pues ve desde la reja hacia afuera y la otra desde la reja hacia adentro. Y realmente toda persona tiene su mapa del mundo, ¿no? Así que quiero explicar el primer tip con esto, ¿no? Que básicamente es que donde nosotros llevamos la atención, ¿de acuerdo? Ahí van nuestras emociones. Así que si yo me enfoco solo en lo negativo, llega un momento que si ocurre algo positivo en mi vida, yo no lo voy a poder ver. Porque realmente hay personas, ¿no? Que viven en un mundo de carencia y otras en un mundo de oportunidad.
Así que vivimos dentro del mismo espacio físico, pero no dentro del mismo espacio mental. Os voy a poner un video porque realmente lo explica perfectamente. Este señor se llama Ataulfo y quiero que escuchéis lo que dice en el video y ahora seguimos con la exposición. Que la vida en sí misma es color y luz, y eso enriquece al ser humano una barbaridad. Es más, yo diría que el ser humano, si no se deja enriquecer por todo, por toda esa luz y esa belleza que le rodea, se queda más ciego que lo que estoy yo. En principio por idiota, por no saber observar, ni ver, ni mirar. El 11 de febrero del 88, en una revisión que en principio era rutinaria, yo noté que allí de rutinaria la revisión no era nada. Le dije, por favor, doctor, es tan amable decirme si me voy a quedar ciego, sí o no. Y me dijo, hombre, comprenda, es una enfermedad degenerativa. Y entonces dije, doctor, me voy a quedar ciego, pero no se preocupe, no pasa nada. Ella reaccionó, una reacción muy propia de una madre, es decir, no, pues no comprendo, pero ¿cómo puede pasarte? ¿Cómo puede pasarte a ti esto? Que tienes ahora mismo tantísimos encargos, tantas cosas, tú ciego, justo lo que más necesitas, los ojos para poder pintar. Entonces, pues mamá, pues esto me puede pasar a mí, como cualquiera, pues es que no pasó nada, sencillamente que dejé de pintar. Y luego pasaron los años y una tarde, era un 12 de octubre, estaba reflexionando y dije, ¿qué podría yo pintar? Y en ese momento aparecieron un montón de escenas y dije, hombre, yo creo que ciego sí podría intentarlo. Y entonces le llamé a un amigo y le pregunté, ¿me puedes por favor comprar unas maderas para probar? Voy a intentar volver a pintar. Y yo sí le dije claramente, cuando lo tenga terminado, te llamo otra vez y vienes y lo ves. Pero sí te pido por favor que me digas la verdad. Y cuando le llamé, entonces me dijo, Ata, qué cosas tan interesantes, sigue pintando. Y a raíz de ahí he seguido pintando, hasta hoy. Yo me acuesto ciego sin ver y me levanto ciego sin ver. Pero ya me motiva a levantarme el que tengo que vivir ese día. Yo pinto para hacer felices a los demás. Eso lo he tenido claro desde el principio. Hacer algo que haga feliz a alguien. A ayudar a una persona que observe la belleza de la naturaleza. Que tú ya no la ves, pero que esa persona sí. Que las personas no se dejen llevar por la parte negativa que tiene una enfermedad. Eso no puede impedir a un ser humano vivir con alegría, ser optimista, ser positivo, pensar en cómo hacer feliz a la gente de un modo u otro, en la medida de sus posibilidades. Lo que no puede hacer una persona es quedarse en el rincón autolamentándose, pobre de mí, me he quedado ciego, me he quedado ahora que no puedo caminar, no puedo bajar al metro, no puedo subir a un autobús, no puedo tal, no puedo cual, todo en un terreno negativo. Lo importante en esta vida creo que es, bueno, no importante, es fundamental. Cada una de las personas quieran hacer siempre el bien. ¿A quién? A los demás. A las demás personas, a ayudarles de mil maneras se puede ayudar a una persona, ¿no? Yo lo hago a través de la pintura. Ataulfo, como bien explica en el vídeo, es ciego, ¿vale? Y es la única persona ciega que ha escrito, o sea, que ha hecho 20 cuadros y ha vendido los 20 cuadros en una sala de exposiciones en el norte de España. Y realmente es admirable lo que hace, porque fijaros si él se podía instalar en la carencia, ¿de acuerdo? Ya que es una persona que no tiene la capacidad de ver. Imaginaros nosotros, ¿no? Con todas las capacidades activas y funcionando, ¿qué es lo que podríamos hacer o podríamos lograr si realmente nos lo propusiéramos y no pusiésemos tantas excusas, ¿de acuerdo? Así que ir pensando, ¿no?, en Ataulfo, porque realmente lo dice perfectamente y lo expresa perfectamente, que él, su ilusión y su motivación es levantarse cada día, ¿no?, y aportarle algo a los demás. Y realmente, pues, algo como eso es admirable y por eso lo comparto con vosotros. Quiero hablaros un poquito de los hemisferios del cerebro, porque básicamente, antes de hablar de hemisferios, quiero hablaros de los cerebros, porque básicamente en el cuerpo humano tenemos 3 cerebros. Tenemos el cerebro de la cavidad craneal, que es este que aparece aquí en la imagen. Tenemos otro cerebro en el corazón y otro cerebro en el estómago, ¿de acuerdo? Los 3 funcionan de manera sincronizada, pero cuando estamos muy preocupados, muy estresados por una situación,
Pues realmente el estómago del tubo digestivo, el cerebro del estómago, se independiza de los otros dos y funciona por libre. Es muy importante el cerebro del estómago porque el 90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, de la calma, de la tranquilidad, se genera en el tubo digestivo. Imaginaros la importancia que tiene, ¿no? Por eso ese sentimiento de mariposa en el estómago cuando estamos nerviosos por algo se genera ahí porque realmente está funcionando de manera independiente y está funcionando de una manera que hace que nosotros no funcionemos sincronizados, ¿vale? Pero nos vamos a centrar ahora en este cerebro, porque si os digo, ¿no?, que la parte izquierda del cerebro guarda la información, ahora os pondré otra imagen donde se explica perfectamente qué es lo que hace cada parte, pero en la parte izquierda se guarda toda la información, todo lo que vamos aprendiendo como experiencias, como el lenguaje hablado, el escrito, ¿vale? Y en la parte derecha es donde se gesta toda la creación, ¿vale? Tanto la musical como la artística, el sentido aeroespacial o la orientación, todo eso se genera en la parte derecha del cerebro, ¿de acuerdo? Y ahora yo os diré, ¿no?, aquí lo explica perfectamente, cómo el hemisferio izquierdo se usa el razonamiento, el lenguaje hablado, el escrito, la habilidad científica, habilidad numérica y el control de la mano derecha está en la parte izquierda. Y el control de la mano izquierda está en la parte derecha, pero también la percepción tridimensional, el sentido musical, el sentido artístico, lo que es la imaginación, la intuición. Y ahora que sabemos esto, también os diré que el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Nosotros le decimos lo que es real y lo que es ficción. Imaginaros qué importancia tiene esto sobre todo lo que hacemos, porque si nosotros generamos un discurso pesimista o negativo, realmente el cerebro se va a adaptar a ese mensaje y va a hacer que realmente se nos complique mucho llegar a ciertos objetivos, ¿de acuerdo? O que consigamos ciertas cosas en nuestra vida que deseamos, porque realmente estamos generando un discurso que no es real. Pero esto ya no solo influye en llegar a objetivos o no llegar a objetivos, sino también en problemas de salud. Y ahora os voy a poner un extracto de un audio de Mario Alonso Puig, que es uno de los mejores cirujanos del estómago que hay aquí y que ahora es de los más conocidos porque se dejó su carrera para estudiar el cerebro y las neurociencias. Y quiero que veáis un caso real de una persona que, por su manera de pensar y actuar, generó una enfermedad durante años. Y ahora quiero que escuchéis lo que dice. Vino una mujer a mi consulta, una señora de unos 50 años de edad, que se llamaba Margarita y que trabajaba en fusiones y adquisiciones. Y era la primera vez que iba a mi consulta, llevaba un sobre lleno de pruebas. Me miró y me dijo: doctor, no puedo más. Me duele tanto el estómago. Le digo: siéntese, siéntese. Cuénteme. Dice: llevo 3 años con unos dolores digestivos horribles. Me han hecho de todo, endoscopias, me han dado papilla con radiografías, estoy con omeprazol, estaba con 40 miligramos, dosis máxima, y no se me quita. Dediqué 1 hora a observar todas las pruebas. Todas eran normales, no había nada. Y entonces le hice una pregunta. Le dije: Margarita, déjeme que le haga una pregunta. Dígame, doctor, ¿hay algo en su vida que a usted le genere mucha tensión? Y al principio la mujer se quedó un poco descolocada pensando que le preguntaba por algún problema familiar grave, una situación económica difícil. No, doctor, en mi vida pues todo va bien. Digo: no, pero yo le hablo de algo sencillo, pero que le ocurra todos los días y le genere mucha tensión. Y la mujer se quedó así callada, me miró y me dijo: ya lo sé, doctor. Digo: ¿qué es? Es mi jefe, no le aguanto. Y entonces le dije: pues ya tenemos el remedio para su estómago. Y recuerdo perfectamente... Cambia de trabajo. No, fíjate, recuerdo perfectamente que me miró y me dijo: ¿otra endoscopia? Digo: Margarita, si se la han hecho hace 2 meses. ¿Me subirá la dosis de omeprazol? Digo: Margarita, hasta dosis máxima. Dice: entonces, ¿qué me sugiere? Y le dije: pues a partir de ahora, cada vez que vaya a su trabajo y vea a su jefe, le va a sonreír. Yo creo que me miró pensando que había topado con el cirujano más imbécil del mundo mundial. Y lo primero que me dijo fue: doctor, mi jefe no se lo merece. Y ahí la agarró. Estaba ya súper tensa y colorada. Y le digo: si no es por él, es por usted. Me dice: no me va a salir. Digo: pues finja. Digo: pero es que lo que usted me pide es imposible. ¿Cuánto tiempo lleva usted con dolor de estómago, Margarita? 3 años. ¿Y cómo se ve así? Es horrible. ¿Por qué no lo prueba? Se fue y yo, francamente, no sabía si lo iba a probar. Más bien pensaba que no. A las 2 semanas mi enfermera salió para llamar al siguiente enfermo y era Margarita. Se asomó por la puerta, me miró y me dijo: doctor, si no lo veo, no lo creo. Ah, siéntese, cuénteme. El primer día tuve que utilizar todos los músculos del cuerpo para esbozar una tenue sonrisa. Pero conforme fue pasando el tiempo, sucedieron cosas muy curiosas. La primera es que mi jefe empezó a cambiar. La segunda es que dejó de dolerme el estómago, pero la tercera es muy llamativa. Verá, yo no le dije, me comentó
comentó que aparte del omeprazol tomaba sobrecitos de Almax. El Almax es un producto que tú te lo bebes para calmarte de forma inmediata el dolor de estómago. Es un alcalinizante. Entonces mis compañeros de la oficina se dieron cuenta que no estaba tomando cada 2 por 3 el Almax. Y me preguntan, Margarita, ¿pero por qué no tomas el Almax? Y dice, pues porque he estado con un médico y se me ha quitado por completo el dolor de estómago. Dice, doctor, prepárese que le viene toda la oficina. Claro, porque por el jefe. Aquí la sonrisa tiene la capacidad de alterar el circuito de la angustia, ya que está mandando un mensaje al cerebro de que todo está bien. Si aguantas la sonrisa, el cerebro necesariamente tiene que hacer algo para adaptarse a ese mensaje. Aunque sea fingida. Aunque sea fingida. Porque realmente lo que dice es, aunque sea fingido, ¿no? Y el cerebro tiene que adaptarse, ¿de acuerdo?, a ese mensaje de la sonrisa. O sea, nosotros le estamos diciendo que la realidad es que todo está bien, ¿de acuerdo? Estamos generando esa realidad. ¿Y qué es lo que pasa a raíz de eso? Que todo su cuerpo cambia. Y un problema crónico de estómago que tiene durante años, pues realmente desaparece. Así que imaginaros qué importancia tiene esto sobre todo. Esto al principio, cuando empezó la pandemia, yo recuerdo perfectamente, hablaba con mucha gente, que de tanto pensar en los síntomas del COVID, de tanto pensar en eso, realmente generaban esos síntomas. Porque realmente le estamos diciendo al cerebro, estamos preocupados por eso hasta que aparece. Y el cerebro lo crea realmente. Así que imaginaros qué importancia tiene. Vamos a intentar cambiar el discurso a un discurso más positivo, más agradable, que facilite todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria y realmente vamos a notar cambios súper importantes. Y otra cosa que dice que es súper importante es que cuando ella empezó a hacer eso, su jefe empezó a cambiar. Esto llevarlo en cuenta, cuando nosotros cambiamos, nuestro entorno cambia, porque se perciben esos cambios y realmente si yo actúo de una manera diferente, todo el que me rodea lo va a percibir y va a actuar de una manera diferente. Así que intentadlo, hacer esos pequeños cambios que os van a ayudar seguramente a crecer muchísimo más y a vivir de una manera más tranquila y mejor, básicamente. Y ahora vamos a hablar sobre las creencias, porque esto es súper importante. Las creencias no son verdades absolutas. O sea, realmente las creencias se guardan en el inconsciente y se basan en experiencias que yo he tenido con algo, ¿vale? Y son mensajes como, pues, no sé, no puedo, no llego, no lo voy a conseguir, no lo valgo. O sea, son mensajes que nosotros nos imponemos y realmente porque una vez intentamos algo y no pudimos. Y es muy erróneo y equivocado este mensaje. Porque si queremos llegar hacia un cierto objetivo, pues estas creencias nos van a limitar. Porque como decía mi profesor, todas las creencias son limitantes. Todas. Y realmente nos limitan para llegar a ciertos objetivos. Así que es súper importante que intentemos reflexionar sobre las creencias que tenemos y qué es lo que necesitamos para llegar a nuestro objetivo de una manera más rápida. ¿De acuerdo? Porque esto nos va a ayudar a intentar cambiar esas creencias. Como decía Alvin Toffler, los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer y escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender lo aprendido y volver a reaprender. Porque realmente eso nos va a ayudar muchísimo. Si no me cuestiono cualquier cosa que yo piense, es imposible que cambie. Y ahora os voy a poner un cuento de Jorge Bucay y ya seguimos hasta el final. Es un cuento para adultos, como yo digo, porque realmente te hace reflexionar. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo,
Olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Un mensaje bastante potente en el que debemos de intentar hacer algo. O sea, no porque una vez lo hayamos intentado y no pudimos, debemos de volver a intentarlo, porque realmente tenemos que salir de esta zona de confort, ¿no? Y aquí pongo la imagen porque define perfectamente qué es la zona de confort. A mí, más que zona de confort, me gusta llamarlo zona conocida, porque no es relativamente positivo estar en una zona de confort, así que, y zona de confort suena bueno, ¿de acuerdo? Así que por eso no me gusta. Zona conocida, que realmente estamos dentro del vasito, que es nuestra zona conocida, estamos ahí tranquilamente. Y está, ¿no?, la zona de aprendizaje, que es subir por la orilla del vaso hasta arriba. La zona de pánico, que es cuando estoy a punto de salir, ese miedo que tengo a ver qué va a pasar cuando salgo de mi zona de confort. Y arriba es donde la magia ocurre, ¿no? Para que os hagáis una idea, no tiene por qué ser positivo una zona de confort. Pues mira, el maltrato ¿no? El maltrato, las mujeres maltratadas, por ejemplo, viven en una zona de confort extrema, porque realmente es un tema muy extremo. Yo he tenido la suerte de trabajar en la Asociación de Mujeres Maltratadas, ayudando a estas mujeres precisamente, y te das cuenta de que ellas creen y piensan perfectamente que pueden soportar esa situación antes que arriesgarse a salir de ahí. O sea, imaginar lo que estamos hablando. Y eso no es una situación positiva ni de confort. Así que vamos a darnos cuenta de que hacer pequeños cambios nos va a ayudar a salir, ¿no? Porque esa zona de aprendizaje se sale haciendo pequeños cambios. El problema se nos hace tan difícil esos cambios porque tengo que ver algo, escuchar algo, leer algo, y entonces es cuando ese cambio empieza a suceder. Si yo no hago ese cambio, por ejemplo, vais a escuchar esta charla y a lo mejor decís: ostras, pues ahora voy a intentar hacer algo. Pues realmente eso es lo que os va a servir a dar el primer paso para salir de vuestra zona de confort. Os animo a intentarlo porque seguro que os vais a encontrar con muchas sorpresas que no esperabais y una vida que yo creo que os va a cambiar de manera positiva. Quiero hablaros rápidamente de la inteligencia emocional porque realmente es muy importante en nuestra vida. Básicamente es la capacidad para motivarnos a nosotros mismos, para conocer nuestras propias emociones, también para reconocer las emociones en los demás, la capacidad para controlarlas también, y también para controlar las relaciones interpersonales. Hay personas que tienen la inteligencia emocional más desarrollada y otras menos, así que debemos de practicar esto, ¿no? E intentar, ¿no?, pues mirándonos al espejo, como bien pone aquí, pues cómo distinguir nuestras emociones, cómo me siento, ir viéndolo para realmente conocernos mejor y poder adaptarnos mejor al mundo que nos rodea, que viene siendo muy, muy emocional. Y también quiero hablaros del poder de las palabras, porque es súper importante, ¿no? Y como dice Kenji Orito Díaz, una palabra puede rescatar una persona, un hogar, una familia
o hasta alguien que se va a suicidar. Para que os deis cuenta de la importancia de las palabras en la vida, ¿no? En todo lo que hacemos, se hizo un estudio en Boston donde proyectaron diapositivas con palabras negativas dentro de un escáner, ¿no? Que te medía toda la tensión cerebral. Entonces proyectaron unas palabras negativas como, por ejemplo, miedo, oscuridad, tristeza. Y entonces los sacaron de ahí después, le hicieron un análisis de sangre y la oxitocina, o sea, lo que es el cortisol, perdón, que es la hormona del miedo, lo que hizo es que subió exponencialmente. ¿Qué es lo que hace que esa oxitocina suba? Ese cortisol, perdón. Pues lo que hace es que se acopla a las membranas de las células positivas que nos protegen contra virus y bacterias y entonces los anula y no los deja trabajar. Así que imaginaros si estamos en un discurso negativo totalmente cada día, pues realmente vamos a hacer que nos perjudique a nivel de salud. Y dentro del mismo estudio se dieron cuenta que cuando metieron, ¿no?, a la misma persona dentro del mismo tubo, ¿no?, para mirar eso y proyectaron palabras positivas, lo que hizo es que el cortisol automáticamente bajara y descendiera rápidamente. Y se puso en niveles totalmente normales o casi extintos. Así que fijaros qué importancia tiene el poder de la palabra. Vamos a intentar cambiar ese discurso negativo, ese discurso que nos limita y que nos coacciona, por otro discurso mucho más positivo y dejarnos la carencia, porque realmente nos va a ayudar muchísimo en nuestro día a día para cualquier cosa que hagamos. Y ahora explicaré rápidamente qué es la motivación, porque como decía Curro Ábalos, que es un coach de aquí muy, muy famoso, que decía que es tener un motivo para hacer algo y aplicarle acción. Eso es motivación. Daros cuenta, ¿no? Si tengo un motivo por el que hacer algo y le aplico acción, voy a conseguir la motivación para conseguirlo. ¿De acuerdo? Víctor Frankl lo explicaba muy bien en el libro El hombre en busca de sentido, que habla de un doctor, ¿no?, dentro de un campo de concentración nazi, que él estaba allí, ¿no? Y entonces veía que las personas, ¿no?, que se levantaban sin ilusión cada día, en menos de 2 semanas morían en el campo de concentración. Y las personas que tenían una madre enferma, un niño con síndrome de Down, por ejemplo, alguien a quien cuidar, no morían. Y explicaba que, ¿sabéis por qué no? Porque no podían. Porque tenían un motivo por el cual levantarse por la mañana y hacer algo, ¿no? Y realmente fijaros qué importancia tiene eso, ¿no?, en la vida de las personas. Mucha gente se levanta por la mañana sin saber a qué, se levanta sin motivación, sin ganas, y realmente tengo que tener un motivo por el que hacerlo, ¿de acuerdo? Y no vale simplemente el motivo económico, porque aquí el 80% de las bajas laborales en Occidente es por depresión, porque la gente hace lo que hace y no sabe por qué. La gente va, trabaja porque trabaja, se casa porque se casa, tiene hijos porque es lo que toca, cosas como esas. Tenemos que plantearnos qué es lo que queremos, cuál es nuestro motivo por qué hacer algo, y realmente a partir de ahí lo conseguiremos de una manera más sencilla y muchísimo más rápida. Y ya, pues, para ir terminando, vamos a hablar de la importancia de la actitud, porque realmente la actitud es lo más importante en la vida. Si os dais cuenta el porcentaje, el 90% del éxito va a depender de la actitud y el 10% del conocimiento. Así que imaginaros, ¿no?, si yo me levanto con una actitud positiva y tengo que hacer un cambio, tengo que realizar cualquier cambio en mi vida y lo tomo de manera positiva, pues realmente va a hacer que ese cambio sea mucho más sencillo. Y si lo hago de manera negativa, pues realmente va a ser que ese cambio sea mucho más difícil o realmente imposible. Así que, como bien dice en la imagen, cuando nuestra actitud supera la habilidad, aún lo imposible se hace posible. Y este es el claro ejemplo de eso. Esta imagen yo siempre la pongo porque es un ejemplo de actitud. Estos señores que son limpiadores de rascacielos, lo que hacen es que básicamente se disfrazan de Spiderman, porque 2 veces por semana van a limpiar un hospital, ¿de acuerdo?, los cristales de un hospital de niños terminales. Entonces se dieron cuenta de que cuando bajaban por la ventana y se asomaban los niños, disfrutaban muchísimo viéndolo, y ellos decidieron por su actitud disfrazarse. Nadie les dijo, ni su jefe, ni sus compañeros, nadie. Ellos decidieron hacerlo. Y a día de hoy siempre dicen que los días más felices, ¿no?, de ir al trabajo son los días que tienen que ir al hospital, porque ven a los niños disfrutar, reírse, ¿no?, y ven cómo se descuelgan por la ventana y es muy curioso, ¿no? Así que disfruta de lo que hace, rompe la rutina, porque así contribuirá a que los demás se contagien del optimismo, porque también esto se contagia. Así que imaginaros lo importante que es esto para cualquier cosa. Así que bueno, aquí os dejo mis datos. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.